Bienvenidos a Teje con Ilusión, mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer esta gallina. La gallina tiene una bolsa en la parte de abajo. Aquí podemos guardar pan u otras cosas. Tiene una goma elástica. La gallina tiene 38 centímetros del alto sin contar las patas. Materiales que he utilizado son hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Aparte del hilo, vamos a necesitar un poco de relleno, un par de ojos de 5 milímetros del diámetro y un poquito de goma elástica. Vamos a empezar con 70 puntos de cadeneta y las cadenetas vamos a tejer con 2 cabos juntos, solamente las cadenetas. Después vamos a trabajar con un solo cabo. Si las cadenetas no podemos tejer con el ganchillo de 3 milímetros, que lo vamos a utilizar para tejer también con un solo cabo, podemos hacer la primera parte con un ganchillo un poquito más grande. Formamos el primer punto y hacemos 70 puntos de cadeneta. Ahora buscamos el primer punto, con cuidado para que la cadeneta no quede retorcida. Y aquí vamos a tejer un punto deslizado. En el primer punto hacemos un punto deslizado. Ahora dejamos un cabo, cambiamos el ganchillo si hemos utilizado un ganchillo más grande. El otro cabo ya podemos cortar. Y la primera vuelta subimos 4 cadenetas, saltamos un punto de cadeneta y en el siguiente punto de la cadeneta hacemos un punto alto. Una cadeneta, saltamos una cadeneta y en el siguiente punto de la cadeneta hacemos un punto alto. Esta parte vamos a repetir durante toda la vuelta. Una cadeneta, un punto alto. Siempre saltamos una cadeneta. Una cadeneta, saltamos una, hacemos un punto alto. Por esta vuelta vamos a pasar una goma. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Y ahora terminamos la vuelta con un punto, después de hacer una cadeneta, un punto alto, una cadeneta. Aquí también saltamos la última cadeneta, saltamos el punto deslizado y vamos a cerrar la vuelta en la tercera cadeneta. Hacemos un punto deslizado y a partir de ahora vamos a tejer 3 cadenetas y un punto bajo. El punto bajo hacemos en el punto alto, así que saltamos la cadeneta que tenemos entre los puntos altos y en el punto alto hacemos un punto bajo. Repetimos 3 cadenetas, un punto bajo.
3 cadenetas, un punto bajo. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Deberíamos formar 35 motivos iguales. Llegamos al final de la vuelta, vamos a trabajar en espiral, así que desde ahora ya no vamos a cerrar las vueltas, así que el último motivo de 3 cadenetas, pasamos directamente al primer motivo de esta vuelta y aquí hacemos un punto bajo. Y continuamos. Tenemos una vuelta de 3 cadenetas y un punto bajo. En total tenemos que hacer 32 vueltas de esta manera, que en total deberíamos llegar a la altura de 23 centímetros. Largo total, contamos con la primera vuelta. Si la labor vamos a hacer para pan, pero para unas barras más largas, esta parte la podemos alargar al largo que nos guste. Tenemos 3 cadenetas, un punto bajo, 3 cadenetas y un punto bajo. Ya he llegado a la altura deseada. La labor mide ahora mismo entre 23 y 24 centímetros. Terminamos la última vuelta en frente, donde tenemos los nudos de abajo, los extremos. La última vuelta vamos a tejer de la siguiente manera. Colocamos un marcador, hacemos 2 puntos bajos en el mismo sitio y en el siguiente motivo un punto bajo. Repetimos, 2 puntos bajos en el mismo y un punto bajo. 2 puntos bajos, un punto bajo. 2 puntos bajos, un punto bajo. 2 puntos bajos, un punto bajo, 2 puntos bajos, un punto bajo. Repetimos la misma serie durante toda la vuelta. En el último motivo nos toca tejer un punto bajo, pero aquí vamos a tejer 2 puntos bajos. Esta cantidad de puntos nos va a coincidir con la cantidad de puntos del cuerpo. Cerramos el punto, cerramos la vuelta con un punto deslizado, hacemos una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Cerramos el punto. Ahora, en la parte de abajo
Vamos a tejer 3 vueltas iguales que en la parte de arriba. Entonces aquí, en el primer punto de la cadeneta, vamos a añadir el hilo. Lo vamos a llevar junto con la vuelta. Vamos a llevar 2 cabos, 2 extremos vamos a esconder por este lado y los otros 2 vamos a esconder al terminar la vuelta. Hacemos 3 cadenetas, un punto bajo. Tres cadenetas, un punto bajo. Continuamos de esta manera durante toda la vuelta. Aquí también deberíamos formar 35 motivos. Aquí, antes de llegar al final de la vuelta, estos 2 extremos colocamos junto con la vuelta y seguimos trabajando. Y aquí, igual que en el otro lado, no cerramos la vuelta, pasamos directamente a tejer la vuelta número 2 con el mismo motivo. Tejemos esta vuelta y una vuelta más de la misma manera. Después de hacer las 3 vueltas, cortamos el hilo, cerramos el punto, enhebramos una aguja Ahora vamos a ver cómo hacer las patas. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos 13 cadenetas. Vamos a trabajar sobre la cadeneta, empezamos en el cuarto punto, así que saltamos 3 puntos y en el cuarto punto hacemos un punto alto. Echamos una hebra al ganchillo, sacamos un punto y cerramos de 2 en 2.
Tenemos un punto alto. Hacemos otros 7 puntos altos más. En total 8 puntos altos. Nos quedan 2 cadenetas, tejemos un punto medio alto y un punto bajo. Ahora un punto deslizado dentro del anillo mágico y vamos a hacer otras 2 uñas igual que esta, así que subimos 13 cadenetas. Vamos a hacer 8 puntos altos, empezamos en el cuarto punto de la cadeneta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un punto medio alto y un punto bajo. Medio alto. Un punto bajo y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Hacemos otra uña igual que estas. Después de hacer la tercera uña, hacemos un punto bajo dentro del anillo mágico. Ahora un punto deslizado dentro del anillo mágico. Y vamos a hacer una uña más, pero un poquito más pequeña. Así que empezamos con 9 puntos de cadeneta. Nueve puntos de cadeneta. También vamos a empezar en el cuarto punto. Vamos a tejer 4 puntos altos por separado. Empezamos en el cuarto punto de la cadeneta, tejemos 1, 2, 3, 4 y terminamos igual que antes con un punto medio alto y un punto bajo. Aquí también hacemos primero un punto bajo dentro del anillo mágico y ahora cerramos la vuelta, primero cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Hacemos una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo, pero lo dejamos largo. Si el hilo del anillo mágico lo tenemos largo, este podemos cortar solamente para rematar. Pero vamos a necesitar un hilo para coser las uñas a la pata, al hueso de la pata. Así que uno de los hilos tenemos que dejar largo. Cerramos el punto. Colocamos las uñas, las podemos endurecer un poco, le podemos echar un poquito de almidón para que se queden tiesas. Este hilo vamos a esconder. Y ahora vamos a ver cómo hacer el hueso. Formamos el primer punto. Hacemos 33 puntos de cadeneta. puntos. Vamos a trabajar sobre la cadeneta, empezamos también en el cuarto punto y vamos a tejer 30 puntos doble altos. Echamos 2 hebras al ganchillo, empezamos en el cuarto punto. Aquí también cerramos los puntos de 2 en 2. Un punto doble alto en cada punto de la cadeneta que nos queda.
Hacemos el último punto doble alto, ahora 3 cadenetas, un punto deslizado en el mismo sitio donde el último punto doble alto, una cadeneta, y aquí también vamos a necesitar un extremo largo. Dejamos un extremo largo y el otro lo escondemos. Y esta parte también podemos endurecer un poco. Y ahora vamos a coser las piezas. Hacemos otra pata igual que esta. Aquí ya tengo las dos patas hechas. Estos hilos dejamos sin cortar. Vamos a ver cómo hacer el delantal. Formamos el primer punto. Hacemos 23 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta, empezamos en el cuarto punto y vamos a tejer 20 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vuelta número 2, subimos 3 cadenetas, todas las vueltas vamos a empezar con 3 puntos de cadeneta. Giramos la labor y otra vez vamos a tejer 20 puntos altos. Echamos una hebra al ganchillo, vamos a empezar en el segundo punto, saltamos este punto, el punto que tenemos junto con las cadenetas, y en el siguiente punto empezamos a tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 y aquí en la tercera cadeneta hacemos el último punto alto y 20. Tenemos 2 vueltas, hacemos otras 8 vueltas igual que estas. Empezamos las vueltas con 3 cadenetas y tejemos 20 puntos altos. Tenemos 10 vueltas, giramos la labor, subimos una cadeneta y la última vuelta vamos a tejer un punto bajo, una disminución de puntos bajos, un punto bajo, una disminución, 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 deberíamos tener 14 puntos. Ahora tejemos un punto en el mismo sitio, un punto bajo, y vamos a tejer 3 puntos bajos en cada hueco. Tres puntos, pasamos al otro hueco, 3 puntos, tres puntos, vamos a esconder este extremo, tres puntos, tres, y aquí un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Y otra vez pasamos al otro lado, tejemos 3 puntos bajos en cada hueco, hasta llegar a la cintura, a la parte de arriba. Terminamos con un punto bajo en la última vuelta, la vuelta de las disminuciones. Ahora giramos la labor, subimos 3 cadenetas, saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. 3 cadenetas, saltamos un punto deslizado. 3 cadenetas, un punto deslizado.
Continuamos de esta manera hasta llegar al otro lado. Llegamos al otro lado, hacemos una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo un poco largo. Y ahora vamos a ver cómo hacer la cabeza. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Seis puntos, cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas espirales, vuelta número 2, vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo, así que antes de sacar el marcador, marcamos bien el punto donde vamos a empezar la vuelta, marcamos el punto. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la primera vuelta, así que tenemos que hacer 6 aumentos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 aumentos seguidos, cambiamos el marcador, ahora deberíamos tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a aumentar 6 puntos, el motivo que repetimos 6 veces es un punto y un aumento. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento. Repetimos una vez más, un punto y un aumento. Las vueltas terminan en el punto anterior al marcador. Hemos aumentado 6 puntos, deberíamos tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 también vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos. En el siguiente punto hacemos un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 6 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 5, el motivo que vamos a repetir 5 veces es 3 puntos bajos y un aumento. 3 puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 6 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 30 puntos bajos. Vuelta número 6, el motivo que vamos a repetir 6 veces es 4 puntos bajos y un aumento. Vamos a seguir con las vueltas de los aumentos hasta la vuelta número 9, donde vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Entonces, estamos en la vuelta número 6. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 4 puntos bajos y un aumento. 4 puntos, un aumento. Los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, aumentamos 6 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 36 puntos bajos.
Vuelta número 7, el motivo que vamos a repetir 6 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Cinco puntos bajos, un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, aumentamos 6 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 42 puntos bajos. Vuelta número 8, el motivo que vamos a repetir 6 veces es 6 puntos bajos y un aumento. Seis puntos, un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, aumentamos 6 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 48 puntos bajos. Vuelta número 9 es la última vuelta de los aumentos, el motivo que vamos a repetir 6 veces es 7 puntos bajos y un aumento. Siete puntos, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, aumentamos 6 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 54 puntos bajos. Hasta ahora tenemos 9 vueltas y 54 puntos bajos. Vamos a tejer 8 vueltas sin aumentar, que son vueltas desde la vuelta número 10 hasta la vuelta número 17. En cada vuelta tenemos que tejer 54 puntos bajos. Nos veremos en la vuelta número 18. Vuelta número 18. En esta vuelta vamos a disminuir 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 7 puntos bajos y una disminución. Siete puntos, y ahora para disminuir un punto cogemos la mitad del punto, la parte delantera, la mitad del siguiente punto, hacemos un punto bajo. Repetimos 7 puntos bajos, y una disminución. La mitad del punto, la mitad del punto siguiente, hacemos un punto bajo. Tenemos 2 repeticiones. En total tenemos que repetir el mismo motivo 6 veces, así que nos quedan otras 4 repeticiones para terminar la vuelta. En esta vuelta disminuimos 6 puntos, al terminarla deberíamos tener 48 puntos bajos. Vuelta número 19. En esta vuelta también vamos a disminuir 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 6 puntos bajos y una disminución. Seis puntos, una disminución. Repetimos. Seis puntos, una disminución. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, disminuimos 6 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 42 puntos bajos. Vuelta número 20, el motivo que vamos a repetir 6 veces es 5 puntos bajos y una disminución.
5 puntos bajos, una disminución. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, disminuimos 6 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 36 puntos bajos. Vuelta número 21, el motivo que vamos a repetir 3 veces es 10 puntos bajos y una disminución. En esta vuelta disminuimos solamente 3 puntos. Así que empezamos con 10 puntos bajos. Y hacemos una disminución. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más, que es durante toda la vuelta, disminuimos 3 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 33 puntos bajos. Vuelta número 22, tejemos sin disminuir, así que en esta vuelta tenemos que tejer 33 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Vuelta número 23. En esta vuelta vamos a disminuir 3 puntos. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 9 puntos bajos y una disminución. Nueve puntos, una disminución. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, disminuimos 3 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 30 puntos bajos. Después de esta vuelta también tejemos una vuelta sin aumentar, que es vuelta número 24. En la vuelta número 24 deberíamos tejer 30 puntos bajos. Vuelta número 25. Vamos a disminuir 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 8 puntos bajos y una disminución. Ocho puntos, una disminución. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, disminuimos 3 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 27 puntos bajos. Después de esta vuelta también tejemos una vuelta sin aumentar, sin disminuir. En la vuelta número 26 deberíamos tejer 27 puntos bajos. Vuelta número 27. Vamos a disminuir 3 puntos, el motivo que repetimos 3 veces es 7 puntos bajos y una disminución. Siete puntos, una disminución. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, disminuimos 3 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Después de esta vuelta tejemos 7 vueltas sin aumentar, en cada vuelta tenemos que tejer 24 puntos bajos. Ya vamos a ir cerrando poco a poco la labor. La primera vuelta de las disminuciones. El motivo que vamos a repetir 4 veces es 4 puntos bajos y una disminución. 4 puntos, una disminución. Repetimos el mismo motivo otras 3 veces más, que es durante toda la vuelta. Disminuimos 4 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 20 puntos bajos. Antes de continuar podemos rellenar la labor.
Ahora, la segunda vuelta de las disminuciones. El motivo que vamos a repetir 4 veces es 3 puntos bajos y una disminución. Vamos a disminuir 4 puntos. Tres puntos, una disminución. Repetimos el mismo motivo otras 3 veces más, que es durante toda la vuelta. Disminuimos 4 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 16 puntos bajos. Vuelta número 3 de las disminuciones. El motivo que vamos a repetir 4 veces es 2 puntos bajos y una disminución. Dos puntos bajos, una disminución. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, disminuimos 4 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 12 puntos bajos. Cuarta vuelta de las disminuciones, el motivo que vamos a repetir 4 veces es un punto y una disminución. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, disminuimos 4 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 8 puntos bajos. Nos quedan 8 puntos. Ahora cortamos el hilo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja. Y cerramos el agujero. Pasamos la aguja por todos los puntos que nos quedan por la parte de fuera. Y cerramos el agujero. Escondemos el hilo dentro. Ahora vamos a ver cómo hacer la cresta, el pico y las barbillas. La cresta vamos a empezar con 9 puntos de cadeneta. Formamos el primer punto, hacemos 9 puntos de cadeneta, vamos a tejer 8 puntos bajos sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto, giramos la labor, subimos 2 cadenetas, hacemos 2 puntos altos en el mismo sitio, dos puntos altos en el siguiente punto, dos cadenetas, un punto deslizado en el mismo sitio donde tenemos los dos puntos altos, otro punto deslizado en el siguiente punto, subimos 2 cadenetas, repetimos 2 puntos altos en el mismo punto, 2 puntos altos en el siguiente punto, 2 cadenetas, un punto deslizado en el mismo sitio. Y repetimos un punto deslizado en el siguiente punto, 2 cadenetas,
2 puntos altos en el mismo sitio, 2 puntos altos en el siguiente punto, 2 cadenetas, un punto deslizado en el mismo sitio. Y repetimos una vez más. Un punto deslizado, 2 cadenetas, 2 puntos altos en el mismo sitio. Pasamos al último punto, hacemos 2 puntos altos, dos cadenetas, un punto deslizado, una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo bastante largo. Cerramos el punto, aquí tenemos la cresta. Ahora vamos a hacer las barbillas. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos 3 cadenetas, hacemos 2 puntos altos dentro del anillo mágico, dos cadenetas, un punto deslizado dentro del anillo mágico, una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto, cerramos el anillo mágico, hacemos otra barbilla igual que esta. Para hacer el pico formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos 4 cadenetas, hacemos 7 puntos doble altos dentro del anillo mágico. Tres, 4, 5, 6 y 7. Cerramos el anillo mágico, dejamos el hilo dentro y aquí en el primer punto doble alto vamos a tejer un punto deslizado. Aquí saltamos las primeras 4 cadenetas, tejemos un punto deslizado, tejemos un punto deslizado, una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Dejamos el hilo un poco largo, cerramos el punto, cerramos bien el anillo mágico, aquí ya tenemos el pico. Ahora vamos a coser el pico. Dejamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas y el pico cosemos entre la vuelta número 7 y número 8.
Ahora vamos a coser las barbillas, así justo debajo del pico. Cosemos la cresta de esta manera. La dejamos casi pegadita al pico. Y ahora colocamos los ojos. Los ojos voy a pegar, porque como no los he puesto antes, no puedo poner el seguro, así que voy a echar un poquito de pegamento y los voy a pegar. Ahora el cuerpo vamos a coser dentro de la bolsa. Entonces contamos 9 vueltas desde el anillo mágico. Que es la última vuelta con los aumentos. Colocamos un marcador. Y por aquí vamos a coser el cuerpo a la bolsa, que en la bolsa tenemos la misma cantidad de puntos. Así que colocamos el cuerpo dentro, enhebramos una aguja con el hilo en color blanco o con el mismo hilo que hemos hecho el cuerpo y justo por esta vuelta vamos a coser un punto con un punto. Continuamos de esta manera hasta llegar al otro lado. Ahora vamos a coser el delantal, lo colocamos bien centradito y lo sujetamos por un lado y por el otro lado. Ahora en la parte de abajo, justo por detrás, vamos a coser las patas. Cosemos la otra de la misma manera. Ahora por la vuelta de puntos altos pasamos una goma y la dejamos bien ajustadita. Dejamos un pequeñito hueco.
Ahora vamos a hacer las alas. Las alas voy a hacer en el mismo hilo que he utilizado para hacer el pico y para hacer las patas. Formamos el primer punto. Hacemos 43 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el cuarto punto, contando desde el ganchillo. Primero tejemos 34 puntos altos. Uno. Un punto alto en cada punto alto de la cadeneta. Tenemos 3 puntos, tejemos 34 puntos altos. Nos van a quedar 6 cadenetas sin tejer. Tenemos 34 puntos altos, terminamos la vuelta con 3 puntos medio altos y 3 puntos bajos. Un punto medio alto, otro punto medio alto, tenemos 2 puntos medio altos y con este 3 puntos medio altos. Terminamos con 3 puntos bajos. Tenemos la primera vuelta. Ahora giramos la labor, subimos una cadeneta, en la vuelta número 2 tejemos 34 puntos bajos. Nos quedan 6 puntos altos y las 3 cadenetas para terminar la vuelta. Dejamos estos puntos sin tejer. Ahora hacemos 6 cadenetas. Giramos la labor. Trabajamos sobre la cadeneta. Vamos a tejer primero 3 puntos altos. Empezamos en el cuarto punto de la cadeneta. 1, 2. Esta es la tercera vuelta. 3 puntos altos. Ahora vamos a tejer otros 28 puntos altos sobre los puntos bajos de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Igual que en la primera vuelta, vamos a terminar con 3 puntos medio altos y 3 puntos bajos. Un punto medio alto, 2, 3 y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Giramos la labor, vuelta número 4. Subimos una cadeneta. Primero tejemos 31 puntos bajos.
Otra vez tejemos 6 cadenetas. Giramos la labor, vuelta número 5. Primero tejemos 3 puntos bajos sobre las cadenetas, empezamos en el cuarto punto de la cadeneta contando desde el ganchillo. 1, 2, 3. 3 puntos altos sobre las cadenetas. Ahora tejemos 25 puntos altos sobre los puntos bajos. 1, 2. Y terminamos la vuelta con 3 puntos medio altos y 3 puntos bajos. Tres puntos medio altos y 3 puntos bajos. Giramos la labor, vuelta número 6, subimos una cadeneta, tejemos 28 puntos bajos. ...28 puntos bajos, 6 cadenetas, giramos la labor, tejemos 3 puntos altos sobre las cadenetas, empezamos en el cuarto punto, uno, 2, 3. Ahora 22 puntos altos sobre los puntos bajos. Esta es la vuelta número 7. Y terminamos la vuelta con 3 puntos medio altos y 3 puntos bajos. Giramos la labor, vuelta número 8. Tejemos 25 puntos bajos, subimos una cadeneta, tejemos 25 puntos bajos. Seis puntos de cadeneta, giramos la labor, tejemos primero 3 puntos altos, empezamos en el cuarto punto de la cadeneta, ahora 19 puntos altos, y terminamos la vuelta con 3 puntos medio altos y 3 puntos bajos. 3 puntos medio altos, 1, 2 y 3. Giramos la labor, subimos una cadeneta, tejemos 22 puntos bajos, ...22 puntos, 6 cadenetas, giramos la labor, tejemos primero 3 puntos altos, empezamos en el cuarto punto de la cadeneta, tres. Ahora vamos a tejer 2 puntos altos, 1 y 2, y un punto deslizado en el siguiente punto. 6 cadenetas,
3 puntos altos, empezamos en el cuarto punto, tres puntos altos, 2 puntos altos sobre la vuelta de puntos bajos, empezamos en el primer punto sin tejer, un punto alto y otro punto alto en el siguiente punto bajo, un punto deslizado. Esta parte vamos a repetir hasta terminar la vuelta. 6 cadenetas, 3 puntos altos, 1, 2 y 3. 2 puntos altos sobre la vuelta de puntos bajos, y un punto deslizado. Repetimos, 6 cadenetas, 3 puntos altos, 2 puntos altos sobre la vuelta de puntos bajos, un punto deslizado. Repetimos. Tres puntos altos, otros 2 puntos altos, un punto deslizado. Repetimos, 6 cadenetas, 3 puntos altos, otros 2 puntos altos más sobre la vuelta de puntos bajos, un punto deslizado. Repetimos, 6 cadenetas, 3 puntos altos, otros 2 puntos altos más, un punto deslizado y otro punto deslizado. Una cadeneta, cortamos el hilo bastante largo. Cerramos el punto. Este hilo escondemos dentro de la vuelta y hacemos otra ala igual que esta. Aquí ya tengo las dos alas hechas, ahora las vamos a coser a la gallina. Primero vamos a fruncir un poquito esta parte, así que enhebramos una aguja. Pasamos el hilo por el borde. Y las alas vamos a coser de esta manera.
Colocamos el otro ala por el otro lado y lo cosemos de la misma manera. Aquí está la gallina terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.